Ya hemos hablado aquí antes de una hipótesis que hay de la de los golpes de Estado blandos, contrarrevolución de color, lawfare, etcétera. Es decir, la utilización de todo lo que se pueda utilizar con tal de quitar a un gobierno legítimamente y democráticamente electo, obviamente por aquellos que no tienen la fuerza política para quitarlo mediante los votos, y mediante los votos bien ganados, no mediante el fraude. Así es de que el día de hoy vamos a hablar también de un autor del que ya habíamos mencionado antes, que se llama Gene Sharp, que escribió varios libros, pero uno de ellos que ha sido la base, desafortunadamente, para todos aquellos esfuerzos que se han hecho para golpes de Estado, que se llama de la dictadura a la democracia. Y vamos a darle el beneficio de la duda que él lo escribió efectivamente con ese fin, de enseñarle a los países en donde hay dictadura cómo llegar a la democracia, pero lo malo es que los pésimos políticos, las personas de malas entrañas que hay en todos los países, han utilizado esa información al contrario, para quitar a gobiernos legítimamente electos mediante las trampas, mediante la mentira e incluso mediante el asesinato. Entonces hoy vamos a abordar eso, a ver hasta dónde nos da tiempo, porque por ahí traigo un apéndice, un manual de ese libro, en donde enumera todos los métodos que recomienda, donde en algunos claramente les dice pues lo que son mentiras, ¿sí? Pero él atribuye a que hay una especie de legitimación a utilizar esas estrategias cuando se quiere derrocar a una dictadura. Bueno, a ver hasta dónde nos da tiempo, vamos a hablar y vamos a iniciar con la pregunta: ¿quiénes son los que quieren un golpe de Estado o un magnicidio en México? Para que no quede duda, voy a hacer un breve listado de quiénes son. Los que quieren que nos caiga una bomba en el Zócalo repleto de chairos. Los que quieren que nos quemen en leña verde a todos los chairos reunidos en el Zócalo. Los que quieren que desaparezca Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los que dicen que Putla es un pueblo horroroso. Los que dicen que el pobre es pobre porque quiere. Los que quieren quitar los programas sociales. Los que quieren quitar las pensiones para adultos mayores. Los que le han deseado la muerte al presidente López Obrador. Los que quieren que ocurran tragedias en México para culpar a AMLO. Todos esos son los que quieren que haya magnicidio o golpe de Estado en México. Los nombres ya muchos los tienen en mente, no necesito decírselos. Vamos a hablar de lo más reciente que ha ocurrido en nuestro país. El evento más reciente que puede considerarse como un golpe o autogolpe de Estado es el asesinato del candidato priista a la presidencia para el periodo 94-2000, Luis Donaldo Colosio, a quien, dicho sea de paso, algunos sectores del priismo quisieron elevar a nivel de héroe nacional sin conseguirlo. Seguramente habrá quienes no coincidan con lo que aquí se diga, pero el tiempo transcurrido nos da una panorámica más amplia y también la posibilidad de emitir observaciones más frías. Al momento del asesinato había en el país una serie de situaciones relacionadas de una u otra manera con la muerte de Colosio y que fueron consignadas por los periodistas y analistas de esa época. ¿Qué es lo que había? Un candidato oficialista débil, con una campaña que no prendía, de acuerdo a narraciones periodísticas, así como los candidatos débiles que hay ahora. Un candidato de oposición que extraoficialmente habría obtenido la victoria en la elección presidencial previa, es decir, Cuauhtémoc Cárdenas. Una segunda opción, que era Manuel Camacho Solís, alentada por el propio presidente y fortalecida por su papel en las pláticas de paz con el EZLN. La sospecha de que el presidente de esa época pretendía instaurar un maximato, es decir, Salinas quería seguir en el poder. Un movimiento armado que contaba con el respaldo de la opinión pública y del que ahora se sospecha de haber sido alentado por el mismo presidente de la República. Ya con más frialdad podemos aventurar también esa hipótesis. Esto creaba las condiciones para que se hablara de una posible victoria de la oposición, una posible renuncia del candidato oficialista
de que el nombramiento de Camacho Solís en las negociaciones para la paz era el preámbulo para declararlo candidato sustituto, y la hipótesis de que el presidente Salinas pretendía aprovechar el ambiente de inestabilidad originada por la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para justificar su posible reelección. La mayoría de la sociedad simpatizó con las demandas del EZLN, pero en la opinión pública nunca prendió la idea de que fuese necesaria la continuidad de Salinas para conservar la paz. Sin embargo, esto no impidió que la visión del entonces presidente continuara influyendo en la política nacional. Aún hasta el día de hoy se le atribuye influencia en la política nacional. Bueno, en este contexto ocurrió el asesinato del candidato Colosio, y en el imaginario colectivo quedó la percepción, la hipótesis de que fue planificado por su propio grupo político, porque se pronosticaba una derrota electoral en caso de continuar el mismo candidato. Al mismo tiempo, este grupo político aprovechó la psicología del momento, una mezcla de conmiseración por la víctima, en este caso ese papel era el de PRI, la víctima porque habían matado a su candidato, y también de un temor por un futuro incierto, y el oficialismo se encargó de explotar al máximo esas condiciones que ellos mismos habían creado, algo como lo que quieren hacer ahora. En aquel entonces no faltaron las voces que intentaron responsabilizar a la oposición, pero esa versión tenía poco sustento y nunca prendió en la opinión pública. Igualmente, dentro de los integrantes menos informados del equipo o simpatizantes de Colosio, hubo quienes intentaron responsabilizar a Manuel Camacho, pero existen notas periodísticas de que ambos personajes se reunieron y acordaron en buenos términos que Camacho se deslindaría de posibles aspiraciones presidenciales, cosa que Camacho cumplió en una entrevista con la prensa. Ahí mencionó que él no pretendía la candidatura y que se iba a enfocar en las negociaciones de paz. Lo que conocemos de antes y después del asesinato es una auténtica telaraña que quizá nunca se logrará desenmarañar. Aquí hablaremos rápidamente de algunos de los más relevantes para contextualizar esto que ahora se pretende volver a realizar, y esperamos que no les cuaje, pues por el mismo bien de ellos, ¿verdad? Que es el magnicidio o golpe de Estado. Vamos a ir enumerándoles rápidamente. Había en ese entonces presuntas presiones al candidato para que renunciase a su candidatura, atribuidas al asesor de Salinas, Córdoba Montoya. También había un supuesto deslinde de Colosio respecto de Salinas, atribuido al discurso del 6 de marzo del 94, aunque ese discurso en realidad no es algo que le saliera del alma a Colosio. Por ahí circula un video en el que se observa cómo estuvo ensayando y ensayando ese discurso decenas de veces, es decir, no fue algo natural. Ahora también hay que decirlo, todos los candidatos dicen que ahora sí van a hacer diferentes las cosas. ¿Por qué habría de creérseles si llevaban ahí ya décadas y décadas haciéndolas mal y prometiendo siempre que ahora sí las harían bien? Hubo también una serie de muertes colaterales a la del candidato Colosio. La misma noche del 23 de marzo del 94 fue hallado muerto en un taller mecánico de Tijuana, quien en vida se llamó Ernesto Rubio Mendoza, y a quien versiones periodistas lo identificaron con el aburto número 1. 2. José Federico Benítez López, director de Seguridad Pública en Tijuana, quien realizaba una investigación paralela sobre el magnicidio, fue acribillado a bordo de su camioneta el 28 de abril del 94, cuando se dirigía al aeropuerto de Tijuana. Se sabe que al momento de su asesinato indagaba una pista hallada en el baúl de Aburto, que demostraría que el complot había estado en marcha al menos 48 horas antes del mitin. 3. El 17 de abril del 96 fue ejecutado en Tijuana de un tiro en la cabeza a Arturo Ochoa Palacio, delegado de la PGR de Baja California, en marzo del 94.
Este funcionario fue quien ordenó filmar el video más conocido del crimen de Colosio. Y este mismo video se le pasó a Diego Valadez en la declaración de Aburto. Otro asesinato el 28 de septiembre del 94, 6 meses después del asesinato de Colosio. Fue asesinado frente al Hotel Casablanca, luego de salir de una reunión con diputados de su partido, el político José Francisco Ruiz Massieu, cuñado del entonces presidente Salinas. Estos nada más son algunos de todos los asesinatos que ocurrieron alrededor de ese magnicidio. Otro detalle, los 3 aburtos. El primer aburto sería el que disparó contra la cabeza de Colosio. La mano que empuña el arma es derecha y muestra un extensible negro en la muñeca, sin anillos en los dedos. Es reportado previamente como el aburto número 1, del cual ya hablamos. Una de las fotos del cadáver de este aburto fue comparada con otra del tirador en el mitin de Lomas Taurinas y resultaron idénticos o casi idénticos según las versiones periodísticas. El segundo aburto correspondería a la persona detenida por los integrantes del Estado Mayor. En los videos y fotografías posteriores al crimen aparece como un joven de complexión delgada, cabeza ovalada, cabello hirsuto, bigote ralo y un lunar en la mejilla izquierda. Además lleva un reloj plateado con extensible metálico en la mano izquierda y un anillo en el dedo anular, mientras que en la mano derecha no lleva nada. Este sería quien fue trasladado a la delegación de la PGR e interrogada en la primera instancia. El tercer aburto correspondería al joven presentado detrás de un cristal, blindado en el penal de Almoloya, con complexión robusta, cuello grueso. A esto se le llamó la pista del cuello de toro, cabeza cuadrada, cabello lacio y misteriosamente sin el lunar en la mejilla. Por eso se habló de los 3 aburtos, todos diferentes. Otro punto importante, el interrogatorio externo a aburto y el sexto pasajero. Existen notas periodísticas que dan cuenta del interrogatorio realizado por Manlio Fabio Beltrones, por encargo de Salinas. Al mismo Beltrones se le atribuye ser el sexto pasajero, quien habría viajado de Tijuana a la Ciudad de México en el traslado de aburto. Todo esto es solo un botón de muestra de todo lo que ocurrió alrededor del caso Colosio. Todo un entramado de complicidades en el que se encarceló a muchos inocentes, se dejó en libertad a muchos implicados y a los principales sospechosos de la autoría intelectual los podemos ver todavía el día de hoy sin haber sido tocados, y al día de hoy son todavía, por lo menos, asesores de las mentes criminales del presente, quienes pretenden crear otro mártir con la idea de que ese es el único camino que tienen para recuperar el poder político que les permita seguir depredando a nuestro país. Obviamente de esto que hablamos es lo más reciente, pero en cuanto a magnicidios, en México el listado es más grande. Podemos mencionar por lo menos a Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, cuyas muertes efectivamente concuerdan con la palabra de magnicidio, no lo que pretenden ahora. No quiere decir que una vida, por pequeño que sea el personaje, no sea importante, pero hay que darle su justa dimensión también. Ahora bien, en esta lista de golpes de Estado debemos agregar los que han ocurrido en otros países. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Vamos a hablar de los más cercanos, de los más conocidos. El 11 de septiembre del 73 ocurrió un golpe de Estado y asesinato del presidente Salvador Allende en 1973, con la llegada al poder del pinochetismo que duró hasta 1990. Este golpe se caracterizó por incluir muchos de los métodos propuestos por Gene Sharp para derrocar dictaduras, entre comillas. Vamos a mencionar algunos. 1. La intervención de gobiernos u organizaciones extranjeras. Nixon contó con la complicidad del dictador brasileño Emilio Garrastazu Médici, quien organizó a los militares golpistas chilenos,
Además, Nixon envió agentes de la CIA a provocar una crisis económica. 2. Huelgas, en este caso de transportistas. 3. Reuniones rotativas en casas de los integrantes de la cofradía, agrupación de militares y oligarcas chilenos que se encargaron de crear inestabilidad. 4. Estrangulamiento de la economía chilena, suspensión de créditos por el Banco Mundial. 5. Manipulación de la información en los medios derechistas, abanderados por el periódico El Mercurio. Cualquier parecido con los de aquí es mera coincidencia. Existe documentación del dinero que recibió este periódico por parte del gobierno estadounidense. 6. La AT&T, International Telephone and Telegraph. Esta empresa en realidad era de defensa militar y esta se encargó de crear una agrupación de empresas estadounidenses instaladas en Chile para conspirar contra el gobierno de Allende. Entre otras cosas, esta agrupación de empresarios crearon una escasez artificial de productos de primera necesidad para encender el descontento social. El 27 de junio del 73, en Uruguay, Juan María Bordaberry disuelve las cámaras de senadores y representantes e inició una dictadura que duró hasta 1985. El 24 de marzo del 76 se efectuó un golpe de Estado contra María Estela Martínez de Perón. El 29 de marzo del 76, Jorge Rafael Videla asumió el poder y al día siguiente intervino las universidades de ese país. Los presidentes democráticos Raúl Alfonsín y Carlos Menem todavía enfrentaron sublevaciones militares entre el 87 y el 90, lideradas por militares denominados carapintadas. Ellos intentaban que no se llegara a investigar todas las atrocidades de la dictadura. La invasión de Panamá por Estados Unidos para derrocar a Luis Antonio Noriega el 20 de diciembre del 89 y el 3 de enero del 90, acusándolo de extorsión y narcotráfico. Guillermo Endara, ganador de las elecciones generales en Panamá en el 89, prestó juramento como presidente desde la base militar estadounidense Fuerte Clayton. ¿Por qué allí, verdad? Múltiples intentos de golpes de Estado en Venezuela y coexistencia de dos presidentes, uno electo, Nicolás Maduro, y uno encargado, reconocido por países derechistas, Juan Guaidó. En agosto del 18, intento fallido de asesinato contra Maduro mediante un dron cargado con explosivos. Operación Gedeon. En mayo del 2020, un fallido intento de asesinato contra Maduro. Más reciente, el 10 de noviembre del 19, renuncia obligada de Evo Morales en Bolivia, presionado por la oligarquía de su país y por organismos internacionales como la OEA, e imposición de Yanín Áñez. En ese entonces acusaron a Evo Morales de fraude electoral. También más cercano, en abril y mayo del 2016, separación de su cargo de la presidenta Dilma Rousseff, acusada de corrupción por la oligarquía de su país, y además encarcelamiento de Lula da Silva para impedirle participar en las elecciones de 2018. También, todavía más cercano, reciente, el 7 de diciembre de 2022, golpe de Estado, disfrazado de destitución por el Congreso y encarcelamiento de Pedro Castillo en Perú con la llegada de Dina Boluarte. Todavía esperamos que aquí ocurra lo mismo que sucedió en Bolivia, donde el pueblo tomó en sus manos la resolución de sus problemas. Miren, traigo todo lo que ocurrió con el caso Venezuela, que es muy importante, pero nada más me voy a enfocar en lo más importante que a mi parecer ocurrió allí, porque es algo que intentan hacer aquí, en México, y las voy a mencionar rápidamente. Ya en otro programa hablaremos paso a paso de lo que ocurrió en Venezuela, porque también es muy importante. Estrategias malvadas que ha ocupado la derecha, en este caso la derecha venezolana, y que ahora le pretende copiar la derecha mexicana. El 6 de enero del 2014 fueron asesinados la ex Miss Venezuela Mónica Espir y su esposo en Caracas por unos supuestos asaltantes. El 18 de febrero del 2014, un mes después,
En el marco de las protestas en Venezuela en 2014, fue asesinada Génesis Carmona, Miss Turismo Carabobo 2013. Estos dos asesinatos ocurrieron muy seguido y curiosamente seguidas de manifestaciones masivas en Venezuela. Es decir, ocuparon estos asesinatos, los planificaron para impactar a la opinión pública y hacerlos salir a las calles en protesta. Es algo parecido a lo que pretenden hacer aquí, pero yo creo que tenemos que dejarles muy claro a la gente que nos escucha y a la misma gente que tiene simpatía por la derecha, que la gente de derecha es la que tiene esos planes malvados. De acá, de este lado, no. Y ya para terminar voy a leer lo siguiente. En México, la derecha mexicana estaba hasta ahora portándose bien, según la opinión del presidente López Obrador, ¿sí? Solo habían estado mintiendo, estorbando, conspirando, manipulando, robando en donde aún son gobierno, como aquí, obstaculizando los proyectos del gobierno federal con estrategias legaloides, apoyadas por jueces, magistrados y ministros, intentando fraudes electorales, apoyados por los institutos electorales estatales, por el INE, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, manipulando a la opinión pública, apoyados por los medios de comunicación, resentidos porque ya no reciben contratos multimillonarios, sembrando odio en la opinión pública, echándole la culpa de esto a la izquierda y al presidente. Sin embargo, hoy en día, la derecha está escalando sus estrategias, llegando ahora a sembrar la hipótesis de un magnicidio en contra de quien se configura como su representante en las próximas elecciones presidenciales. Ante esto debemos ser muy claros y contundentes. En la izquierda nos mueve el amor al prójimo. No odiamos, ni siquiera odiamos a ustedes los odiadores mayores. Ni siquiera odiamos a ustedes los odiadores mayores, los malos de Malolandia. Todavía más, les deseamos que les llegue la inspiración divina, y se lleve ese odio que no les cabe en el pecho, que les quite esa losa tan pesada que llevan, que cambien ustedes y que cambien sus hijos y sus nietos, y que sus hijos y sus nietos ya no sean tan malas personas como ustedes, los simpatizantes de la derecha. Y una más, ustedes sí son capaces de las peores bajezas, son capaces de mentir, son capaces de conspirar, son capaces de asesinar, ustedes son capaces de atentar contra su candidata o contra un personaje famoso y luego culpar al presidente. Solo que no contaban con que el pueblo ya cambió, que ya no nos dejamos engañar, que el presidente y su movimiento contamos con más del 70% de la aprobación de la población y puede que hasta más. Y que desde acá, de este lado, tenemos la legítima aspiración de que las nuevas generaciones se liberen del egoísmo, del odio, del clasismo y del racismo que les caracteriza a ustedes, los que odian al presidente. Y estamos seguros de que esta utopía se volverá realidad. ¿Sí? ¿Por el tiempo? Te pregunto. No sé. Bueno, vamos a leer los métodos de la acción no violenta, que son los métodos de protesta y persuasión no violenta. Entre ellos están las declaraciones formales como los discursos públicos, cartas de oposición o de respaldo, declaraciones de organizaciones e instituciones, manifiestos públicos firmados, declaraciones de denuncia o de propósito, petición de grupo o masiva. En cuanto a comunicaciones con una audiencia más amplia, están consignas, caricaturas y símbolos, estandartes, carteles y comunicaciones desplegadas, volantes, panfletos y libros, periódicos, revistas y otras publicaciones, grabaciones, radio, televisión y videos, escritura en el cielo o en la tierra. Representaciones de grupo. Están las delegaciones, premios fingidos, cabildeo de grupo, piquetes, elecciones fingidas. Si quieren, hasta ahí le dejamos. Porque es una lista enorme, es una lista de, déjenme ver, de 198 acciones que propone este autor, Gene Sharp,
decíamos, vamos a darle el beneficio de la duda, que él lo hizo pensando efectivamente en formas de derrocar dictaduras, pero los malos de Malolandia, los derechosos del mundo, lo han utilizado para derrocar gobiernos legítimamente electos, como en este caso el de México. Y nada más quise detenerme ahí porque vean lo que leyó aquí Lupita. Dice premios fingidos. ¿A qué le suena? ¿Quién ha recibido premios fingidos? Muchos periodistas. Pues no, un caso más importante, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elecciones fingidas, ¿sí? Es decir, este autor menciona una serie de cosas que decíamos hace ratito, le da legitimación al uso de la mentira para derrocar un gobierno, nada más que lo han usado para derrocar a gobiernos legítimos. Eso es con lo que no contaba este autor, ¿verdad? Es como los que inventaron, los que estudiaron al átomo, no pensaban que se iba a utilizar la fuerza del átomo para matar gente, ¿verdad? Bueno, vamos a darle ese beneficio a este autor y lo vamos a abordar en emisiones posteriores, porque esto está muy interesante.